Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 66. Capítulo 66. Casi todos a mi alrededor estaban sentados con diversas variantes de omnioculares, dispositivos de seguimiento óptico basados en mecanismos y amuletos. ¿Me lo prestas? Cedric me entregó uno de los dispositivos con forma de monocular. O si no, tengo muchas variantes. Pensé que no tendrías ninguna. No, de todas formas lo veo todo. Sí, está mintiendo sobre todo, dijo Draco indignado, inclinándose un poco hacia adelante para mirarme a través de mi madre. Comillas, os estoy molestando, jóvenes. Lady Malfoy lo miró primero a él y luego a mí. Para nada, señora, sonreí, y de todos modos, mejor si la veo con la visión periférica. Comillas HM. Comillas, ¿de verdad necesito explicar los motivos de esta priorización? Granger. Draco estaba indignado, pues lo había oído todo perfectamente. Al oír su apellido, Hermione se giró desde la primera fila y, al unísono, preguntamos, comillas, ¿qué? TSK. Demasiado Granger. Draco se indignó en voz baja, pero los encantos especiales del palco del ministro le permitieron oír a su interlocutor sin ahogar los acontecimientos en el campo ni el ruido de los aficionados. Demasiado Granger, parodié a Draco, y lo hice de forma cualitativa, recordando a la vez a alguien más que es más de un mago. Demasiado Beasley, demasiado Creevey, demasiado Greengrass. Con tales afirmaciones, claramente estás en el lugar equivocado. Comillas, ¿y por qué sería eso? Me hizo gracia cómo el señor Malfoy suspiró con tristeza, pero no lo interrumpió. Bueno, ya sabes, la cuestión de la superioridad numérica de la familia Malfoy sobre las demás escapa a mi competencia. ¿Comillas qué? Jóvenes, Lady Malfoy nos miró con severidad. Les ruego encarecidamente que cesen esta obscenidad, de lo contrario, tomaré medidas. Draco tragó saliva y se calmó, y yo me reí entre dientes y me senté más cómodamente a ver el partido. ¿Le confunde algo, señor Granger? Preguntó Lady Malfoy, alzando una ceja al estilo Snape. Sin duda se conocen y se comunican. Una de las razones de la extraordinaria resistencia del señor Malfoy antes de caer bajo los efectos de los encantamientos Bella me quedó clara. Mientras tanto, los irlandeses lanzaron la primera quaffle al aro búlgaro. Los espectadores estallaron de júbilo y una oleada verde recorrió el estadio. El comentarista, cuyo papel desempeñaba el señor Bagman, narró con entusiasmo, aunque brevemente, la jugada de los Irish Chasers. En los primeros 5 minutos del partido, las fortalezas y debilidades de ambos equipos quedaron claras. Digamos que los irlandeses son fuertes como equipo, mientras que cada jugador búlgaro individualmente es mejor que un irlandés en un rol similar. Pero entre los búlgaros prácticamente no hay juego de equipo, son un equipo de estrellas. En la pantalla gigante, donde antes se veían los anuncios de texto, se retransmitían los momentos más emocionantes del partido, los jugadores con la quaffle o los momentos de anotación. Las mascotas de los equipos animaban a los suyos y se enfurecían en los momentos más importantes. En general, un juego bastante comprensible, dinámico e interesante. ¿Qué opinas? Comenzó a decir Cedric, apartando la vista del partido a través de los omnioculares y volviéndose hacia mí. ¿Pudiste ver la snitch en un campo así? Yo lo veo de todos modos, dije encogiéndome de hombros, lo que sorprendió a todos los que estaban a mi lado. ¿Qué? Sí, estás mintiendo otra vez, dijo Draco indignado. Ahí está, dije, señalando con la mano hacia el fondo del campo, donde una pelota dorada prácticamente invisible se desplazaba velozmente. Era prácticamente imposible verla si no sabías dónde mirar, y tenías que mirarla casi directamente. Comillas, ¿dónde? Allá. Jóvenes. Nos recompusimos, aunque seguí señalando con la mano a la snitch en movimiento para que Draco y Cedric pudieran seguirla. Bueno, al menos intentarlo. Mira, exclamaron al unísono. ¿Cómo? Sí, porque no quiero interpretar el papel de buscador, para mí es tremendamente aburrido. Aún hay que atraparlo. Sabes que esto no es un problema, ¿verdad? Sonreí con picardía, inclinándome hacia adelante para mirar a Draco a través de su madre. Lady Malfoy sacó la varita de su manga casi imperceptiblemente y la movió ligeramente. Sentí una maldición leve, insignificante y, en general, casi burlona, que intentaba desplegarse en mi energía, pero al instante, casi por reflejo, la contuve y la devolví. Draco no poseía tales habilidades y, por lo tanto,
Se quedó pegado al respaldo de la silla, manteniendo una postura impecable y mirando fijamente al campo de batalla. Lady Malfoy corrió la misma suerte, para su indignación. Una indignación verdadera, muy bien disimulada. Esto no pasó desapercibido para el padre de Draco, quien, con su actitud arrogante, preguntó. Comillas, debería indignarme. Y de hecho, le respondí, como diciendo, sí, vale la pena. Alguien está lanzando todo tipo de insultos en tono de broma, y esto en un evento tan importante. ¡Qué bromistas! Y lo peor de todo, no es la primera vez que pasa, imagínate. En efecto, asintió el señor Malfoy, se enderezó y miró al campo. Sin embargo, propongo dejar la búsqueda de los culpables en manos de las autoridades competentes, y nosotros, disfrutar del partido. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lucius, S. Lady Malfoy siseó en voz baja a su marido. Comillas, sí, cariño, ¿ha pasado algo? Ah, no dejo de recordarte la maravillosa postura que tienes. Padre, siseo Draco de forma similar, no puedo moverme. No lo considero un gran inconveniente, al menos para mí. Sin embargo, el señor Malfoy llamó con su bastón y sentí que Lady Malfoy se relajaba, la maldición definitivamente se había desvanecido de ella, pero no de Draco. Bueno, eso no es asunto mío, aunque yo tampoco se la quitaría, es terriblemente desinhibido, no encaja con la imagen de un Malfoy. Pero, por mucho que ocurrieran cosas interesantes en nuestro palco, el partido continuó, y los búlgaros finalmente marcaron el primer gol, dejando el marcador en 30-10 a favor de Irlanda. Las velas bailaron durante un par de segundos celebrando el gol, y este divertido efecto se repitió, aunque por un breve instante. El partido continuó, Cedric y yo lo vimos con entusiasmo y comentamos sus matices, llegando finalmente a la conclusión de que las tácticas irlandesas son muy similares a las nuestras, solo que si nosotros contamos con un cazador clave como yo, en torno al cual se construyen las tácticas, entonces los irlandeses tienen todos sus cazadores igual de buenos, y los búlgaros son, en su mayoría, Gryffindor, sus tácticas se basan en la habilidad individual de cada jugador, y la clave está en Krum. El tiempo pasó, los irlandeses marcaron un gol tras otro, y el marcador quedó en 130-10, los búlgaros no pudieron mejorar su resultado. Esto los obligó a jugar con más dureza, y los velas se volvieron cada vez más agresivos en los momentos de apoyo. Los búlgaros comenzaron a cometer faltas, ya les habían pitado un penalti, y los Leprechauns sobrevolaron el campo en su mitad en una especie de flash mob, improvisando diversas palabras. A los velas no les gustó esto, y bailaron y cantaron con más vehemencia, casi seduciendo al árbitro. Este se contuvo lo suficiente como para mantenerse relativamente a raya, pero no pudo resistir la tentación de aterrizar en el campo junto a los velas y empezar a posar como un culturista, retorciéndose el bigote con descaro, y en general. Para hacer entrar en razón al árbitro, enviaron a un sanador, quien aplicó un método verdaderamente mágico para curar dolencias, pateó al árbitro. El árbitro decidió, como diciendo, basta de tolerar esto, e intentó expulsar del campo al grupo de apoyo de los búlgaros, lo que provocó la indignación del equipo de rojo. Dos golpeadores cayeron al suelo junto al árbitro, se inició una discusión que resultó en 2 penaltis más. El teatro del absurdo cobraba fuerza. Inflamados por toda esta situación, los duendes comenzaron a burlarse abiertamente de las velas, riéndose y componiendo palabras. Las velas no se quedaron atrás y crearon bolas de fuego en sus palmas, arrojándoselas a los duendes. Al mismo tiempo, las propias velas se transformaron, sus rostros se alargaron, sus cabezas parecían de pájaros y les aparecieron pares de alas coriáceas a la espalda. Mientras todo este absurdo sucedía abajo, el partido seguía cobrando impulso, los búlgaros son realmente muy parecidos a los Slytherin y los Gryffindor. Empezaron a jugar con mucha agresividad. Las Bludgers volaban hacia los oponentes, los golpeadores golpeaban con sus bates todo lo que alcanzaban, y no necesariamente tenía que ser una Bludger. Los irlandeses seguían anotando. En un momento crucial, el buscador irlandés se lanzó bruscamente hacia un lado, y esto fue distinto a la trampa habitual, realmente vio la snitch. Krum corrió tras él, alcanzándolo poco a poco. Entonces Lynch, que era el nombre del buscador irlandés, comenzó a realizar la finta de Bronsky, lanzándose al suelo. Por supuesto, no fue así como así, la snitch simplemente voló hacia allí. Krum lo siguió. Una vez durante la partida ya había atrapado al buscador del oponente con este truco, y. Lynch volvió a fallar en la zambullida, estrellándose contra el suelo, y Krum atrapó la snitch. Krum atrapó la snitch, gritó Batman.
Pero Irlanda gana con un marcador de 170 contra 160. ¿Quién lo hubiera imaginado? En principio, sonreí, observando el caos general. Me imaginaba que sería así. ¿Comillas sí? Cedric me miró. Sí, en los primeros minutos del partido entendí exactamente lo que representaban los equipos, pero Krum es un volador mucho más fuerte y talentoso. Que no se dé cuenta de la snitch al principio, pero es más rápido en la misma escoba y la controla mucho mejor, eso fue decisivo. Ya sabes, batalla de buscadores, batalla de voladores. Bueno, si las circunstancias no impiden que ambos persigan la snitch. Bueno, lucharon valientemente, dijo el hombre sentado junto a Fudge. Parece ser que se trataba del ministro de magia de Bulgaria. ¿Hablas inglés?, exclamó Fudge indignado. Y tú me viste todo el día explicándome con gestos. Bueno, fue divertido, sonrió el ministro búlgaro de magia. Luego trajeron la copa a nuestro palco, entraron los equipos, felicitaron a todos, se dieron la mano y me sorprendió lo torpe que era Krum en tierra, encorvado y con una peculiaridad en los pies que le dificultaba caminar. Aunque esto podría explicar su talento para volar, solo allí se siente libre. Conocía gente así, o mejor dicho, no yo, sino el piloto. Había un par de personas con discapacidad que eran ases en el espacio, pero que no podían ir al baño sin ayuda externa. Tras la entrega de premios, las felicitaciones y los elogios, los espectadores comenzaron a dispersarse, y nosotros también. Pronto nos encontramos entre la multitud de magos que se dirigían al campamento, y se oían gritos de alegría, celebración y otros alborotos. Nada fuera de lo común. Cedric y yo llegamos rápidamente a nuestra tienda, y en el camino me encontré con al menos una docena de magos que habían animado a Bulgaria antes del partido y que ahora celebraban con parafernalia irlandesa verde entre sus seguidores. Rápidamente cambiaron de campamento, sin decir nada. ¿Cómo estás aquí?, preguntó Cedric. Yo, personalmente, iré a celebrarlo. Sí, quédate. Estoy agotada por hoy. Bueno, como ya sabes. Cedric rápidamente dejó sus cosas en algún sitio, y yo entré en la tienda y, sin desvestirme, me tumbé en la cama que había hecho, reflexionando sobre lo que veía, y especialmente sobre los amuletos Vela. El tema resultó ser dolorosamente interesante. No sé cuánto tiempo estuve absorto en mis pensamientos, pero afuera, el bullicio de la diversión se transformó en pánico, gritos y alboroto. Salté de la cama de inmediato y salí de la tienda. En la noche, la gente, presa del pánico, corría hacia el bosque. Allí, más adelante, bajo el cielo negro, se alzaba un resplandor, no de fuego, sino de conflagraciones, el humo las delataba. De vez en cuando, destellos de magia brillaban en la distancia, gritos, pánico, explosiones. Mi primer pensamiento fue encontrar a Hermione, pero lo descarté de inmediato por la imposibilidad de hacerlo en un área tan grande. Bueno, nada, hay un montón de Weasleys y un mago adulto. De una forma u otra, ella está relativamente a salvo. Yo mismo estoy mucho menos seguro. Pase lo que pase allí, es mejor quedarse con la multitud. Si algo pasa, no me cubrirá de inmediato. Miré dentro de la tienda, metí mis cosas en la mochila con magia, esto no me llevó ni 10 segundos. Me colgué la mochila al hombro y salí corriendo de la tienda. El flujo de gente aún no se había detenido, aunque cada vez era menos frecuente. Corrí junto con todos hacia el bosque. Correr era fácil, pero para mayor efectividad me quité la pulsera de entrenamiento y la guardé en la mochila. Los pensamientos inquietos no me abandonaban, y a mis espaldas brillaban hechizos, se encendían llamas y retumbaban explosiones. Más adelante se alzaba una colina, y allí, más arriba, tras 100 metros de camino, comenzaba la maleza. Literalmente, me detuve ante el primer árbol y me escondí tras él, observando el campamento. La vista no era completa, pero aún así se distinguían varios focos de anarquía, incendios, explosiones y destellos mágicos, entre los que destacaba el color verde. No de inmediato, pero comprendí de dónde provenía la ansiedad, la energía de la muerte flotaba en el aire. No era algo místico, sino nacido del tormento y, precisamente, del proceso de una muerte forzada. Una vez que se percibe y se comprende algo así, no se puede confundir con nada. Que esta experiencia sea solo un fragmento de mi vida, pero así fue. Al concentrar mi energía para mejorar mi visión, que ya era perfecta, distinguía muchos grupos de personas con túnicas y máscaras negras. Eran ellos quienes habían sembrado el caos y la anarquía. Incendiaron y destruyeron el campamento, lanzaron explosivos y otros hechizos bajo los pies de quienes huían, y en algunos casos directamente contra la gente, matándolos sin duda.
Esta imagen despertó en mí la memoria de un enano y un elfo que habían participado en más de una batalla mágica. Sus propias manos se alzaron para contraatacar con fuerza, al igual que otros magos dispersos que intentaron enfrentarse a aquella multitud vestida de negro. Dos figuras encapuchadas, más cerca de mí, destruyeron otra tienda de campaña, y una chica salió corriendo de entre los escombros, o de algún lugar cercano. Una de las figuras lanzó un hechizo bajo sus pies que levantó el suelo y la dejó caer. La segunda rió claramente, desde esa distancia, no se podían interpretar de otra manera esas convulsiones. Apuntó una varita hacia ella y un rayo verde salió de ella, pero falló. La chica gateó activamente, intentando levantarse, pero cayendo. El mago volvió a reír. Solo por ese rayo algo cambió en la energía de la muerte. Molesto. El elfo era un sanador, un profesional que salvó muchas vidas, pero también arruinó vidas con sus propias manos, no menos, sino más. Enfermo, tratar, ladrón, lisiado. Estos tipos negros definitivamente no pertenecen al bando de la bondad, los chicles y los ponis rosas. Pero, desde esa distancia, 300 metros, solo puedo acertar con un arma. Me gustará o no, activé el arco, brazalete y, con la otra mano, casi por reflejo, como un arquero saca una flecha del carcaj, transformé una simple flecha emplumada en el aire, que debía desintegrarse tras cumplir su propósito. Arco en mano, apunté, pensé, alcanza y mata a mi objetivo. El chasquido de la cuerda del arco, el silbido, y la flecha desapareció en la luz de la luna, dispersa en humo, para atravesar la cabeza de la figura encapuchada en un instante. Mientras la flecha volaba, ya estaba creando una segunda, y cuando el enemigo fue derrotado, la segunda flecha se dirigió a un nuevo objetivo, la segunda figura encapuchada. Él, por cierto, no entendió en absoluto, según me parece, lo que le sucedió a su compañero, así que murió en la ignorancia por la flecha. De reojo vi a Cedric, que inmediatamente guardaba el arco, no podía afilarlo ni usarlo más, de lo contrario me metería en problemas. No intenté esconderme mucho, así que me vio y se acercó rápidamente, ocultándose junto al mismo árbol y respirando con dificultad. Uf, pensé que, ¿te había pasado algo?, dijo con evidente alivio. Adentrémonos más en el bosque, el ministerio pronto tendrá todo bajo control. Por un lado, las batallas disminuyen y hay menos figuras con túnicas, pero por otro lado, no todo es tan idílico. Mover. Me di la vuelta y me adentré más en el bosque, y Cedric me siguió. ¿Comillas qué está pasando?, pregunté, al oír el movimiento del hombre cansado y sabiendo que caminaba un par de metros hacia un lado. Los mortífagos tenían ese aspecto. ¿Comillas quiénes? ¿Acaso no desaparecieron tras la caída del Señor Oscuro? ¿Comillas sabes? Leer. Quizás imitadores. Sí, lo más probable. Uf, ¿cómo caminas tan rápido y sin hacer ruido? No lo sé, y no importa. Mira, hay alguien ahí. Señalé una fuente de luz apenas visible y nos dirigimos hacia ella. Tras unas decenas de metros, apareció tras los árboles un barranco muy poco profundo, como una trinchera. Un grupo de jóvenes magos y brujas se escondía allí, vestidos con ropas, pero sobre todo con camisones, pijamas, etc. Aunque, ¿qué demonios, jóvenes? Compañeros de Cedric. Hasta 5. Dos de ellos se levantaron de inmediato, apuntándonos con sus varitas, pero rápidamente se dieron cuenta de que nosotros no éramos esos tipos con túnicas. ¿Tenemos heridos? ¿Tienen pociones?, preguntó de inmediato un tipo agitado que hablaba un inglés correcto, pero con un acento muy marcado que no pude atribuir inequívocamente a ningún idioma en particular. No. Cedric y yo nos acercamos rápidamente y saltamos al barranco. A la luz del humos, que sostenía la chica herida, vi las heridas de 3 chicos que no habían saltado. La chica con lumos tenía una fractura clara en la pierna, el chico inconsciente, con los brazos y las piernas vendados correctamente, había sido sometido a una incisión en la vena, pero las arterias no habían sido tocadas. La otra chica tenía la cabeza visiblemente herida, con la herida cerrada, y el pelo rubio estaba ensangrentado. Debajo de ella, en el suelo, había claros rastros de vómito, y un leve rastro del olor correspondiente lo insinuaba. Inmediatamente me arrodillé junto a la chica con la herida en la cabeza, le levanté la cabeza con cuidado por la barbilla, tenía los ojos enrojecidos, la visión borrosa y no reaccionaba bien a la luz lumos. Así que, y por desgracia, no conozco magia local capaz de ayudar. Bueno, ¿y qué hay allí? Élfico. Curación menor y media. Pues sí. Al tocar la sien de la niña con una varita, provoqué miradas de recelo en quienes nos encontraron. Comillas, ¿sabes lo que estás haciendo?
Quiero convertirme en sanadora, me encogí de hombros y comencé a formar un contorno mágico a partir de la energía vital directamente en la cabeza de la chica, lo cual no fue fácil, porque tenía que superar la resistencia energética del cuerpo. Sin embargo, la resistencia, aunque existió, resultó ser débil. Controlo la magia, liberándola con hilos finísimos, y se crea una apariencia de área de contacto, cuanto menor, más fácil. A diferencia de mis modificaciones, la curación clásica funciona rápidamente, pero solo con heridas, y preferiblemente no mágicas, justo como en nuestro caso. Literalmente un par de segundos, la condición de la chica comenzó a mejorar, aunque puedo asegurar que perderá 1 kilo por esto. Bueno, aquí pronto será más fácil, pero querrás comer mucho. Ella no habla inglés, dijo el mismo tipo con un acento extraño. Comprendido. Acercándose al herido, repitió la maniobra creando un hechizo dentro de su cuerpo. Lo hacía para que nadie viera la formación del contorno a partir de diferentes símbolos e hilos, tenía una manifestación visual. En un par de segundos, en los lugares donde la ropa del hombre estaba rasgada, se pudo ver cómo las heridas se cerraban y él mismo recuperaba la consciencia. El que hablaba con acento comenzó a explicarle la situación. Al examinar la pierna de la niña, que aún sostenía lumos, llegué a la conclusión de que sin Skele, Gro no podría hacer nada. Más precisamente, la niña no podría. Pero reducir la inflamación, anestesiar, recolocar el hueso si se había desplazado un poco y aplicar una férula, esto es posible, la curación menor lo solucionará. Transfigurar. Me volví hacia Cedric, pero dudaba que supiera lo que se necesitaba. Hay que poner una férula. Ah, ya sé, entendido, asintió y transformó vendas y un par de tablones de trapos que tenía bajo los pies. También me rompí la pierna, mi padre me la curó y me explicó por qué y cómo. En aquel entonces no existían las pociones. Cuando curé un poco las heridas de la niña, Cedric se ofreció a ponerle una férula. Esto no es un tratamiento, ¿entiendes? Le pregunté a la chica que tenía lumos en la varita, y ella asintió en silencio. Comillas niños, entre los árboles a 10 metros de nosotros aparecieron 3 figuras vestidas con túnicas. No entendía cómo hacerlo, pero me retiré rápidamente a la sombra detrás de uno de los tipos, me envolví en magia para esconderme y salí rápidamente del barranco, moviéndome en un arco hacia los oponentes. Comillas tuve suerte, dijo otro. Los hombres que estaban conscientes y podían reaccionar rápidamente sacaron sus varitas, pero las perdieron de inmediato, figuras encapuchadas usaron espellarmus. Incluso un elfo cocinero se convierte en una verdadera amenaza en el bosque, una persona con habilidades élficas, un oponente problemático, un mago con recuerdos vagos de un viejo elfo, extremadamente ambiguo. Pero específicamente en el momento estos magos, cuya manera de moverse delataba más a paletos criminales que a magos propiamente dichos, y voces con sonrisas burlonas, correspondientes. En general, solo vi ladrones a quienes el elfo envió al otro mundo por cientos. Vi enemigos a quienes el enano aplastó con un martillo y partió por la mitad con un hacha. En ellos ves enemigos, impersonales y peligrosos, capaces de dañar a aquellos a quienes tú mismo, a tu antojo, designaste como tus pacientes. El arco apareció en una mano y una flecha en la otra. Los enemigos estaban casi alineados, y la flecha se clavó en el más alejado, atravesándole la cabeza. Murmuró un inarticulado y el enemigo cayó, mientras los otros dos volvieron la cabeza hacia él. Lanzamiento hacia adelante, concentración de energía vital en la mano, toque de la espalda de la figura vestida más cercana en la zona del corazón, y los de energía vital se entrelazan instantáneamente con el corazón, obedeciendo mi voluntad. Un instante, y su cuerpo reconoce la otra cara de esta energía, la muerte como proceso biológico y descomposición instantánea. El hombre se calma con un jadeo. La figura restante, vestida con una túnica, se gira bruscamente hacia mí con una varita en la mano. Comillas bombarda. Como en un duelo, levanto la mano, en la que ya descansa una varita, y el arco se transforma de nuevo en brazalete. Sin pensarlo 2 veces, activo protego reflecto y logro atrapar un coágulo invisible de bombarda en el escudo, enviándolo hacia atrás. El pecho de la figura encapuchada estalla con un sonido chirriante, esparciendo entrañas, sangre y huesos por todas partes, y él mismo sale disparado hacia atrás un par de metros. El corazón me late con fuerza, pero respiro hondo un par de veces y todo vuelve a la normalidad. Chilló una de las chicas, y otra, al ver al enemigo parcialmente reventado en una fuente sangrienta, emitió un característico sonido de vómito. Hay que pasar página, expresé mi postura. Simplemente no le cuentes nada a nadie.
Solo cuando alcé la voz, me prestaron atención. Los que entendieron asintieron, y el tipo con acento tradujo rápidamente mis palabras al francés y al alemán, políglota, ¿o qué? Los tipos devolvieron rápidamente sus varitas, pasando un par de momentos caminando por la zona. No hicieron preguntas, se levantaron y se fueron, una sumisión asombrosa. Cedric caminaba cerca, miraba a su alrededor, escuchaba, tratando de aislar sonidos de peligro del ruido que se desvanecía gradualmente allí, detrás, donde dejamos el campamento destruido. Un par de veces me miró con reproche, pero continuamos caminando en silencio por el bosque a la luz de un solo lumos. Pedir que lo apaguen es, cuanto menos, irrazonable, porque si yo puedo moverme en esta oscuridad, entonces los demás no. Pronto vimos muchos resplandores similares y nos apresuramos hacia la luz. Un grupo bastante numeroso de magos había organizado un pequeño campamento. Allí también había seguridad, unos magos nos revisaron y nos dejaron pasar. Uno de los empleados de nuestro ministerio tranquilizó a la multitud de magos de distintas edades, prometiendo ayuda en cuanto la situación se calmara. ¿Querías convertirte en sanador?, me preguntó Cedric en un susurro, con el rostro extremadamente serio. Serio, pero pálido. Sí. Tú los mataste, ¿verdad? No estoy seguro, negué con la cabeza. Comillas, pero un sanador debería ayudar a la gente, ¿o me estoy perdiendo algo? Hay muchas maneras de ayudar a la gente. Se puede tratar a los pacientes y se puede acabar con los canallas. Pero aún así, Cedric miró a su alrededor, preguntándose si alguien nos escuchaba. Gracias, por supuesto, no me malinterpreten. Solo que, no lo entiendo. Comillas, viste destellos verdes de hechizos. ¿Viste lo que hacía esta gente, lo que querían hacer? Comillas verde. Sí, hubo gente que murió a causa de ellas. Cedric palideció aún más. Avada. Comillas Avada. Maldición imperdonable. Muerte instantánea. Bueno, ahí lo tienes. Espero que no me culpes. Tuve que representar incluso un ligero pero frecuente temblor en las manos, con una de las cuales seguía sujetando la varita. No fue particularmente difícil, porque la adrenalina se hace sentir de una forma u otra. No, no, solo. Cedric se frotó la cara con las manos, mirando con cansancio a los magos a su alrededor. Es extraño. Una hora más tarde, cuando el resplandor de las llamas disminuyó, apareció un Patronus corpóreo con la forma de una rata alargada que informó a un empleado del ministerio. Como resultado, bajo la estricta supervisión de este empleado y manteniendo la seguridad a nuestro alrededor, descendimos la colina en un grupo. Necesito encontrar a mi padre, dijo Cedric, pero su padre lo encontró antes. Comillas, hijo. El señor Diggory literalmente voló hacia nosotros a través de las cenizas, y con él varios magos más. Comillas, qué alegría me da. Abrazó a Cedric con más fuerza y lo soltó, probablemente, medio minuto después. El señor Diggory, mirándome con ansiedad, no pudo contenerse y también me abrazó. En general, pronto todos fuimos evacuados. El señor Diggory contactó al señor Beasley y le informó que yo estaba a salvo. El señor Beasley informó lo mismo sobre Hermione y los demás. Media hora después, nuestros grupos se reunieron, y otra media hora más tarde, fui por traslador junto con la familia Beasley a su casa. Todos estaban deprimidos e indignados por lo sucedido, pero, al parecer, aún no eran conscientes de que allí habían muerto personas, de lo contrario no habrían dicho tantas tonterías, y especialmente Ron, acusando a los Malfoy de todos los pecados y planteando la necesidad de darles una paliza y meterlos en Azkaban. Naturalmente, nuestra llegada despertó a la señora Beasley, quien, en cuanto supo el motivo de nuestra inesperada visita, inmediatamente preparó un refrigerio, chocolate caliente, en fin, hizo lo que mejor sabía hacer. Hermione, visiblemente preocupada, casi me envolvió en una manta, me dio chocolate y me arrulló para que no tuviera pesadillas. Me senté en el sofá junto a la chimenea. A mi lado, Ron estaba sentado en el suelo, suspirando con tristeza. Frente a Ron, pero en el otro extremo de la habitación, Harry también estaba sentado en el suelo, suspirando. Pero Krum, por supuesto, estaba en la cima, sonrió Ron. Comillas, como lo hizo. Guau. Se comportó con mucha valentía, asintió Hermione. Discutieron sobre el juego un rato, se distrajeron rápidamente de lo sucedido y pensé que este año tendré mucho trabajo, me di cuenta de mi debilidad en la magia local y no quiero revelar al menos esos 2 secretos y medio. Sí, mucho trabajo. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante.
Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.